Hola, ¿qué tal? Soy Nikki y hoy les quiero hablar de espacios o cosas que se pueden conseguir en Japón gratis o muy barato, en menos de 500 yenes, y que pueden ser muy útiles y que mucha gente no sabe y no las usa. Mucha gente como yo las encuentra por casualidad. Yo la mayoría me enteré o que alguien me dijo al pasar o caminando vi por casualidad y me llamó la atención y aprendí sobre eso. Así que son 10 cosas que puedes hacer en Japón gratis o muy barato. Así que vamos directo con la primera, que es lugares de descanso en las estaciones de tren. Pasando la parte de pagar el pasaje, digamos, después de que ya entraste en la estación en sí, muchas estaciones pueden tener lugares de descanso que pueden tener mesas con sillas o sillas solas pero muy cómodas. Muchas tienen enchufes y obviamente al estar adentro tenés aire acondicionado. Y como estás adentro mismo pasando los tickets, como dije, también tenés acceso a los baños de la estación. Entonces, si estás caminando y te cansaste, o se largó a llover, o tenés que esperar mucho el siguiente tren, o si te quedaste sin batería en el celular y tenés que cargar y no querés estar pagando en un lugar un café, podés usar esto y es totalmente gratis y lo puede usar todo el mundo. No lo tienen todas las estaciones, es más que nada común en ciudades grandes como Tokio, Osaka o Nagoya, pero puedes encontrarlo en algunas estaciones de ciudades más chicas, muchas veces mini versiones de esto en muchas de las estaciones. Así que ya te digo, si necesitas un lugar para descansar y no querés estar pagando en un café, busca estos lugares de descanso en las estaciones. La segunda es algo que está un poco relacionado con algo que yo hablé en un video anterior, que era para conseguir agua gratis, y hablé incluso de una aplicación que puedes usar. Si no viste ese video te lo voy a dejar por acá o en la descripción. Pero hoy lo que quiero hablar es de conseguir agua caliente. O sea, si no sé, es invierno y hace frío o te quieres hacer un ramen instantáneo, un té o lo que sea, hay lugares donde puedes conseguir agua caliente. Y esto es principalmente en edificios públicos, centros comunitarios, centros de salud, lugares así. Que mucha gente no los usa porque piensa que son solamente para los empleados, pero no, están ahí para todo el público, o sea que lo puedes usar. Y la otra opción también es en convinis, que tienen termos con agua, generalmente agua caliente, pero eso en teoría es para si compras en ese convini ramen instantáneo o algo de eso que necesitas agua caliente, pero mucha gente, muchos japoneses sí lo usan a veces para solamente tomar agua caliente, porque mucha gente, más que nada la gente mayor, le gusta tomar agua caliente y lo puedes usar. No hay una regla que diga que no puedes usarlo sin haber comprado nada, es más un tema de etiqueta. Entonces sí podés evitarlo, pero si realmente querés agua caliente por algo y es lo único que conseguís, nadie te va a decir nada al respecto, no hay una regla contra eso, digamos. La tercera cosa son los Kominkan, que son como centros comunitarios que hay en cada ciudad y generalmente tienen un montón de cosas que puedes usar gratis o por un precio muy bajo de menos de 500 yenes. Cosas como aulas, salas de música, salas de baile, bibliotecas, salas con espejos, y a veces tienen gimnasios chiquitos, hay de todo un poco. Y es realmente muy útil. Creo que es una de las mejores herramientas que puedes tener en Japón, especialmente si recién viniste, porque también tienen por muy bajo costo o gratis talleres de instrumentos, de manualidades, hay eventos culturales que son gratis generalmente, y además te dan consejería, te ayudan con cosas como trámites, consejería infantil, ayudar tipo, aconsejar con temas de salud, ayuda para buscar alquiler. Hay un montón de cosas que puedes usar y es realmente muy útil, muy barato o gratis. Y siguiendo con este tema también, las bibliotecas nacionales son el número 4
que además de usarlo como una biblioteca común, creo que para usarlo de biblioteca tenés que tener una residencia en Japón. Pero podés usar ciertos servicios, aunque solamente seas turista, que son salas de estudio, que a veces son salas privadas, o a veces es un lugar más compartido y tenés internet gratis, tenés enchufes, y en algunos casos incluso puedes tener computadoras. Hoy en día creo que la computadora no es tan necesaria porque todos tenemos celular con internet, pero yo he usado antes de tener computadora y eso, cuando necesitaba algo más, escribir un email o hacer algo más que necesitaba computadora, podía usar las de la biblioteca, y es totalmente gratis y la puede usar todo el mundo. Ahora, si quieres sacar libros o algo de eso, como te los llevas a tu casa, sí, generalmente te piden tener residencia. Y bueno, antes de seguir, mucha gente me dijo que no se escuchan muy bien mis videos últimamente porque se me rompió el micrófono y se ve que hablo medio bajito, así que hoy estoy tratando de hablar más fuerte. Creo que se me va a destruir la garganta, así que me merezco un like, ¿verdad? Déjame like abajo si te está gustando el video. Bueno, el quinto punto en realidad son como tres cosas separadas, pero que en realidad son todas dentro del mismo estilo, digamos, por eso las puse juntas. Que la primera es que podés conseguir bicicletas gratis, como digamos alquilar, pero gratis, más que nada en zonas rurales o muy turísticas. No es común en Tokio tanto, pero sí en zonas más rurales. En el municipio podés pedir y no es necesario mucho papeleo ni nada de eso, podés tener una bicicleta gratis. Lo otro relacionado con esto son cascos gratis. Esto sí lo puedes ver más en Tokio, en lugares donde, por ejemplo, se alquilan bicicletas o algo de eso para ayudar al tema de la seguridad vial. Puedes conseguir, incluso a veces hay como máquinas expendedoras, pero gratis, con cascos y cosas de esas que puedes usar en caso de que no tengas, si alquilas una bicicleta principalmente o algo de eso. Y el tercer punto conectado con esto es estaciones de carga de bicicletas eléctricas que puedes conseguir gratis en muchísimos lugares, es muy común y muy poca gente lo usa, pero sí, vas a ver estaciones para cargar bicicletas y no va a tener nada para pagar ni nada, simplemente vas, cargas la bicicleta eléctrica y podés seguir. Bueno, en el punto 6 son los centros deportivos municipales, que generalmente son muy económicos para usar gimnasio o piscina. Generalmente lo más común es que te cobren unos 100 yenes por usar el gimnasio, 200 si quieres usar la piscina y creo que 300 por clases de yoga. Es realmente muy bueno si te quieres mantener en forma y no querés estar gastando, no podés estar gastando en un gimnasio. Es una muy buena opción para poder mantener la salud. Una cosa que hay que tener en cuenta es el tema de los tatuajes. Para el gimnasio generalmente te van a pedir que te cubras los tatuajes, que no se vean. Yo lo que recomiendo es ir directamente desde el primer día con los tatuajes cubiertos para que nadie los vea, nadie te diga nada. Pero si te ven con un parche, saben que es un tatuaje, pero no te van a decir nada mientras los tengas cubiertos. Ahora, la piscina sí no se puede usar si tienes tatuajes, no puedes entrar si tienes tatuajes. Así que eso es algo a tener en cuenta, pero puedes usar el gimnasio si tienes tatuajes. Y si no tienes tatuajes, úsalo todo, es súper económico y muy útil. La siguiente, la número 7, me parece que es súper útil y súper importante, que son clases de vida cotidiana japonesa para extranjeros. En estas clases, generalmente gratuitas o por un costo muy bajo, puedes aprender cosas como japonés, hay talleres de cocina japonesa, hay clases de cómo separar la basura, porque eso es algo que es muy difícil acá. Tenés días determinados para determinadas cosas, bolsas especiales y todo eso, y cada ciudad es diferente. Entonces eso está bueno porque te lo dan en tu municipio. Entonces va a ser específico para tu ciudad y vas a poder aprender cómo hacerlo en tu ciudad específicamente. Después voy a ver porque anoté un montón de cosas. Lo siguiente es cómo usar servicios públicos. Algo también muy importante para japoneses, para extranjeros, que puede ser muy diferente a como es en Japón. Después tenés cómo alquilar un apartamento, cosa que también es muy útil. Y también asesoría si tenés problema
con el propietario de tu apartamento, que puedes usar muchas veces y está bueno que te puedan guiar y ayudar con ese tema. Otra cosa también es ayuda para comprender contratos. Muy importante, una vez más, ya sea para alquilar un apartamento, para conseguir un trabajo o algo de eso, te van a poder ayudar con eso. Y también van a ayudarte con traducciones básicas. O sea, claramente no le puedes pedir que te traduzcan un libro, ¿verdad? Pero si tenés pequeñas cosas que necesitas traducción o ayuda o algo de eso, te van a poder ayudar. Y claro, como dije, son gratis o muy económicas. Y además no necesitas japonés porque obviamente recién estás llegando. Entonces es una ayuda muy útil para cuando recién llegas, no sabes japonés, no sabes cómo manejarte, a ayudarte a empezar a tu vida acá, digamos. Además, una ventaja también es que muchos de los que trabajan ahí hablan muchos idiomas. Entonces, incluso si no sabes inglés, te pueden llegar a ayudar en español en nuestro caso o en el idioma que sea. Obviamente va a depender de quién esté disponible ese día en ese lugar, pero tenés la posibilidad de conseguir asesoría incluso si no hablas el idioma. Creo que esto es algo muy importante, como dije, para cuando recién llegas y te puede ayudar a evitar un montón de problemas, de frustraciones y a sentirte más cómodo sabiendo que lo que estás haciendo es correcto, ¿verdad? Que no vas a meter la pata, digamos. Después el siguiente, el punto número 8, son los Furusato Hiroba, que son espacios públicos abiertos donde puedes hacer un montón de cosas. Tienen lugar para picnic, es como también un parque temático, puedes hacer un montón de cosas, lugares para andar en bicicleta, jardines de flores, estacionamiento gratuito, baños súper limpios, o sea que podés pasar un día, lugares para fotos también, puedes pasar un día muy lindo, sacar fotos preciosas, vivir bien la vida japonesa sin tener que gastar nada porque es todo gratis. Básicamente como un parque temático gratis que puedes tener y usar en cualquier momento. El punto número 9 son ramen o sopas gratis. Esto no es algo que sea todos los días ni en todos lados, es algo más cultural que en ciertas fechas o en ciertos eventos vas a conseguir sopas gratis. Por ejemplo, en Año Nuevo, si vas a un templo, es muy común que te den zoni, que es una sopa tradicional de fin de año. Muchas veces tiene mochi adentro, es muy tradicional que tenga el mochi adentro y es riquísimo y como que te llena, digamos, por el mochi. Tiene verduritas también y eso. Y lo otro, esto no es una sopa, más bien una bebida, pero es amasake, que es una bebida caliente que es como lo que queda de cuando hacen sake. Es una bebida blanca y a veces, depende de cuál sea, pero a veces tiene como pedacitos de arroz y eso, y es dulce y es riquísima. No tiene alcohol y es riquísima y es calentita. Entonces en Año Nuevo, cuando estás en el templo y estás con frío y eso te calienta así, es como muy típico de Año Nuevo. A mí me dan ganas de tomar siempre por esas fechas. Otra cosa, si vas a festivales, muchas veces te van a dar tonjiro gratis, que es una sopa de cerdo y verduras, y es muy rica también. Y lo otro, en algunos eventos culturales también es muy común que den curry o un udon simple también gratis. Como dije, todo esto no es algo que sea todos los días ni en todos lados, no es que puedas vivir, alimentarte gratis todos los días acá, ¿no? Pero sí es algo que me parece muy lindo, muy de barrio, principalmente se da mucho en zonas más rurales y es algo de la cultura japonesa que para mí está muy bueno. Entonces si vas a uno de esos lugares y ves que eso, trata de guardarte un lugar para eso, para participar de ese evento que es muy lindo y es gratis. Bueno, y el punto número 10 son lugares culturales que tienen entrada gratis. Esto puede ser museos municipales, algunos pequeños museos históricos o museos de ciencias. Hay zoológicos chiquitos, acuarios, parques botánicos, hay un montón de cosas que podés vivir y aprender sobre la cultura japonesa sin tener que gastar nada. Yo creo que muchos turistas tienden a ir a los museos o eventos más grandes que generalmente salen muy caros y que son muy conocidos, pero en estos puedes aprender de cosas en particular de cierto lugar
sin gastar nada, y además está bueno porque va a haber menos turistas porque se sabe menos de estos lugares, y puedes realmente conocer historia y cultura japonesa sin gastar nada. Yo, por ejemplo, he ido a algunas galerías de arte también gratis, y últimamente fui a un museo gratis, que era un museo de un viñedo de 200 años de historia. Entonces vos entrabas y tenés cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, va pasando la historia, incluso como un mapita didáctico que va cambiando, o sea, es como una pantalla y te va mostrando cómo era el mapa de la zona y cómo fue cambiando a lo largo de los años con ese viñedo como centro, digamos. Y puedes aprender un montón de cosas y está realmente muy lindo, y no necesitas gastar nada en explorar Japón. Y esos fueron 10 servicios que puedes encontrar en Japón sin gastar nada o gastando muy poquito. Espero que te hayan gustado, me parece que pueden serte muy útiles, no solamente para ahorrar dinero, sino para conocer realmente la cultura por adentro, poder explorar. Si tenés una bicicleta gratis, vas a poder explorar por muchos lugares, entrar a museos, conocer la historia, la cultura, todo eso sin tener que estar gastando. Comentame abajo cuál fue el que más te gustó, más te llamó la atención, o si en tu país es igual o si es muy diferente, qué similitudes hay entre Japón con tu país. Y si no se te ocurre nada para comentar, me puedes dejar una hojita otoñal para saber que llegaste hasta el final. Muchas gracias por mirar y te veo en el próximo. Chao, chao.